5%. Conclusión. El alcohol desactiva los virus, sí, pero reduce significativamente la efectividad de la filtración, particularmente para partículas de alrededor de 0,3 micras. No tanto para otros tamaños. Así, aunque también perjudica el rendimiento, es preferible a la opción de frotarlas con agua y jabón. La investigación se centra ahora en el uso de la luz ultravioleta como fórmula para desinfectarlas. ¿Y al microondas? Al microondas 2 minutos a más de 600 vatios supuestamente es suficiente, pero estas mascarillas tienen metal, como la parte duranasal, y habría que quitarlo y desinfectarlo aparte, y luego volverlo a poner, y destrozaríamos la mascarilla. ¿Y entonces, cómo puedo desinfectar las mascarillas quirúrgicas y las FFP2 o las N95? Pues con paciencia. Y esto, más de un Illuminati me va a criticar por decirlo, pero si creo que puede estar contaminada porque vengo de un lugar en el que no pude guardar las distancias y viendo la supervivencia del virus en los diferentes tejidos, esperar a que mueran puede ser suficiente. Así, una de las formas más simples de desinfectar las mascarillas puede ser no hacer nada. Simplemente permitir que la mascarilla se seque matará los virus. Y la pregunta crítica aquí es: ¿cuánto tiempo necesitamos para secar las mascarillas antes de volver a usarlas? En otras palabras, ¿cuánto tiempo permanecen viables los virus? La cuestión de viabilidad es particularmente importante porque muchos estudios miden si los virus son detectables. Los virus pueden permanecer detectables durante largos periodos de tiempo, lo que ha dado lugar a titulares muy sonoros sobre la duración de los virus. Pero detectable es muy diferente de viable. Nosotros debemos de fijarnos en la viabilidad porque viable significa que todavía puede infectar a alguien. Investigadores de la Universidad de Hong Kong probaron cuánto tiempo los virus retienen su capacidad de infectar a las personas en diferentes tipos de superficies. Rociaron el virus de la gripe H1N1 en 6 materiales domésticos comunes y probaron la viabilidad hasta 24 horas. Desafortunadamente, este estudio no se probó en las mascarillas, pero el material más cercano que probaron fue el que aquí vemos como J-Cloth. Este material de tela en J es algo similar al material electrostático utilizado en las mascarillas. Las pruebas encontraron que el virus de la gripe era completamente inviable en menos de 5 horas, aunque siguiese siendo detectable. Aquí vemos la gráfica de detección de su genoma versus viabilidad. Por lo tanto, simplemente dejando secar la mascarilla nos puede servir para matar al virus. Esto elimina la necesidad de tener que degradar la mascarilla con agua y jabón. Y la pregunta entonces es: ¿esto funcionaría para el coronavirus? El estudio anterior es para el H1N1, influenza A, no para el coronavirus. Los investigadores dijeron que los resultados deberían ser similares para otros virus de influenza A, pero no llegaron a decir que son válidos para todos los virus de la gripe. Actualmente hay pocos datos sobre cuánto tiempo el coronavirus permanece viable. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades dice que el coronavirus puede permanecer viable durante horas o incluso días. Aquí os enseño un estudio reciente que aún no se ha publicado formalmente. Este estudio probó la viabilidad del nuevo coronavirus y el antiguo coronavirus, el SARS-CoV-1. Rociaron los dos virus en plástico, acero inoxidable, cobre y cartón. No probaron la tela, pero el material más cercano a una mascarilla era el cartón. El coronavirus tardó 48 horas, 2 días, en ser completamente inviable en el cartón. En el acero inoxidable, una pequeña cantidad de coronavirus permaneció viable a las 72 horas, es decir, 3 días. Eso es 7 veces más que el estudio anterior encontrado para el virus de la gripe H1N1. Así observamos que, según estos dos estudios, dejar que una mascarilla se seque durante 48 horas, 2 días, debería ser suficiente para matar el coronavirus, el SARS y los virus de la influenza A. Dejarla secar durante 72 horas, 3 días, sería aún más conservador. Sin embargo, es importante recordar que el tiempo de supervivencia del virus no es una constante universal como la velocidad de la luz. Varios factores pueden influir en la duración de la supervivencia de los virus. Por ejemplo, la temperatura. Los estudios han encontrado que a temperaturas más altas mueren más rápido. La humedad. Los estudios han encontrado que los virus sobreviven mucho más tiempo en materiales húmedos que en materiales secos.
Por eso es aconsejable guardarlas en lugares transpirables y donde se puedan secar, en vez de guardarlas en lugares herméticos. En esta noticia vemos que hay un hospital de Estados Unidos que le dice a sus enfermeras que mantengan sus mascarillas herméticas en bolsas de plástico. Sin embargo, hemos aprendido que esto dificulta que la mascarilla se pueda secar y por lo tanto permite que el virus viva más tiempo. El tipo de material. Se ha comprobado que en cartón sobreviven menos tiempo que en materiales de plástico. Conclusión. ¿Cómo puedo desinfectar entonces las mascarillas N95? Dejar las mascarillas secar debe desinfectarlas del coronavirus, el SARS y la influenza A en menos de 48 horas. 72 horas, como hemos dicho, sería una actitud aún más conservadora. Por supuesto, se necesitan más datos y son particularmente necesarias las pruebas directas de viabilidad, concretamente en mascarillas y con concentraciones de virus que serían comunes en las mascarillas. Pero si no tenemos otra alternativa, una posible solución sería tener 2 o 3 mascarillas. Cuando lleguemos por la noche de nuestro trabajo, nos la quitamos. La guardamos en un lugar seco, aireado, a temperatura ambiente y dentro de un material transpirable y que no suponga un foco de contaminación para más gente. Por ejemplo, entre papel, nunca en plástico ni de forma hermética. Básicamente por lo que hemos dicho. Primero, porque en plástico la supervivencia, viabilidad del virus es mucho más alta que en cartón. Y segundo, porque si la guardo de forma hermética, no se seca. Y mientras tanto, al día siguiente, usamos la otra mascarilla que tengamos de repuesto para ir alternándolas. Yo, por ejemplo, guardo la mía en una cajita de cartón de zapatos y la dejo en la terraza o en la galería bien ventilada.